¿Por qué aquellos que han sido llamados a un propósito superior enfrentan las batallas más profundas con la lujuria? Esta es una de las luchas más silenciosas, vergonzantes y devastadoras que existen. Nadie quiere hablar de ella, pero es mucho más común de lo que crees. En especial, entre aquellos que han sido apartados por Dios para cumplir un llamado mayor. Quizás tú mismo, que estás leyendo esto, sabes exactamente de qué hablo. Estás tratando de vivir con propósito, de mantener tu caminar con Dios, de ser fiel en lo espiritual, pero hay una sombra que constantemente amenaza tu integridad, la lujuria. Y te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué esta lucha no se va, aunque ore, ayune o me arrepienta una y otra vez? ¿Por qué siento que cada vez que avanzo, esta tentación me arrastra hacia atrás? La respuesta puede parecer dura, pero es profundamente reveladora. Es precisamente porque tienes un llamado especial. Un patrón bíblico revelador. Cuando escudriñamos las Escrituras, vemos un patrón inquietante pero claro: los hombres y mujeres más poderosos espiritualmente fueron también los más atacados por tentaciones de carácter sexual. David, varón conforme al corazón de Dios, venció gigantes, escribió salmos, y reinó con justicia, pero cayó por mirar a una mujer bañándose y no resistió el deseo. Lo que siguió fue pecado, muerte, y un dolor familiar duradero. 2 Samuel 11. Sansón, consagrado desde el vientre, llamado a libertar a Israel con una fuerza sobrehumana, perdió su visión, literal y espiritual, por no saber decirle no a Dalila. Jueces 16. Incluso Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, con una unción sin igual, terminó postrándose ante dioses paganos por su debilidad ante las mujeres extranjeras. 1 Reyes 11. Nada de esto es casualidad. ¿Por qué la lujuria ataca a los elegidos? Porque no se trata únicamente de una lucha con la carne, sino de una guerra espiritual bien dirigida. Como Efesios 6. 12 declara: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando has sido llamado por Dios, te conviertes en objetivo del infierno. Y la lujuria es una de las armas favoritas del enemigo. No siempre te va a atacar con algo grotesco o evidente. No. Lo hará con lo que seduce a tu carne, lo que apela a tu herida, a tu deseo oculto, a tu necesidad emocional. Y lo hará en silencio, en lo secreto, lejos de los ojos humanos pero a plena vista del cielo. Aquí te presento 5 razones profundas por las que esta lucha golpea con tal fuerza a quienes tienen un propósito divino. 1. La sensibilidad espiritual intensifica la tentación. Las personas espiritualmente sensibles no solo perciben la voz de Dios, también son más conscientes de las tentaciones del enemigo. Y la lujuria no es solo una tentación física. Es una guerra contra tu mente, contra tu corazón y contra tu destino. El enemigo no desperdicia sus mejores ataques en personas sin influencia espiritual. Él conoce tu llamado. Conoce tu potencial. Y si puede hacerte caer en la lujuria, puede ensuciar tu testimonio, contaminar tu conciencia y hacerte sentir indigno del propósito de Dios. 2. El aislamiento abre la puerta a batallas secretas. Muchos elegidos son llevados a temporadas de soledad. Dios los aparta. Pero en ese aislamiento, sin una comunidad sólida, sin una rendición de cuentas firme, el alma empieza a buscar consuelo. Y si no se encuentra en Dios, se buscará en la carne. La lujuria se alimenta del secreto. En la oscuridad crece. Y cuando la vergüenza impide confesar, se convierte en un ciclo de caída, culpa y silencio. Una prisión sin barrotes visibles, pero con cadenas reales. 3. Cuanto más alto el llamado, más feroz el ataque. No es casualidad que grandes ministros, profetas, líderes y visionarios hayan sido víctimas de escándalos sexuales. El enemigo sabe que si derriba a un líder, puede arrastrar consigo a muchos más. La lujuria es un veneno disfrazado de placer. Drena tu energía espiritual, corta tu conexión con Dios y contamina tu visión. Cada vez que caes, pierdes terreno. No porque Dios no quiera usarte, sino porque la culpa, el desgaste y la falta de dominio propio te hacen retroceder. 4. Heridas emocionales no sanadas son entradas para la lujuria.
Muchos elegidos han pasado por traumas, rechazos, abandono o vacío emocional. Y la lujuria se presenta como una promesa de conexión, una caricia falsa al alma herida. Pero es una trampa. En vez de sanar, profundiza la herida. En vez de llenar, deja más vacío. Es como beber agua salada esperando saciar la sed. La única cura real es la sanidad interior. Abrir el corazón a Dios. Dejar que toque lo que duele. Que revele lo oculto. Que reemplace el falso consuelo con una verdadera restauración. 5. Los dones espirituales no anulan la debilidad de la carne. Tener unción no es lo mismo que tener dominio propio. Muchos tienen visiones, dones proféticos, palabra de sabiduría, pero no oran, no ayunan, no disciplinan su carne. Y la Biblia es clara, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Mateo 26 horas y 41 minutos. Si no fortaleces tu espíritu, tu carne tomará el control. No importa cuán alto subas, si no matas diariamente tu carne, caerás. La unción puede abrirte puertas, pero solo el carácter puede mantenerte dentro. Entonces, ¿qué hacer? Primero, reconoce la lucha. No eres menos espiritual por tener esta batalla. Lo que te debilita no es ser tentado, sino dejar de luchar. Segundo, busca una disciplina constante, oración, lectura de la palabra, ayuno y una comunidad que te cuide el alma. Tercero, sana lo que aún está roto en ti. No ignores tus heridas. Llévalas al único que puede restaurarte por completo. Y por último, no dejes que la vergüenza te haga correr de Dios. Corre a Él. Siempre hay restauración en su presencia. ¿Lucharán o caerán? La respuesta no se encuentra solo en la fuerza de voluntad, sino en la profundidad de la dependencia en Dios. Quienes han sido llamados para un propósito superior deben entender que no están diseñados para pelear esta batalla solos. La lujuria, cuando se enfrenta en aislamiento y con métodos humanos, tiene una tasa de victoria aplastante. Pero cuando se expone a la luz de la palabra, se rinde en oración y se enfrenta con armas espirituales, su poder comienza a desmoronarse. El silencio alimenta al enemigo. Una de las mayores estrategias de Satanás es mantener esta batalla en las sombras. El enemigo prospera en el silencio, en la vergüenza y en la culpa no confesada. Mientras más oculta esté esta lucha, más poder adquiere. Pero la Biblia dice en Santiago 5:16: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión, la rendición de cuentas y el apoyo espiritual son claves que abren la puerta a la libertad. No se trata de exponer por vergüenza, sino de revelar para ser sanado. La disciplina espiritual no es opcional. Muchos elegidos caen no porque no amen a Dios, sino porque han descuidado la vida espiritual. La oración ya no es constante. El ayuno se volvió algo esporádico. La lectura de la palabra fue reemplazada por distracciones vacías. Pero la carne no se doblega sola. Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto no es fanatismo, es supervivencia espiritual. Quien tiene un llamado alto no puede vivir con una fe tibia. El enemigo no se detendrá, por tanto, tampoco puede hacerlo el guerrero espiritual. La victoria diaria exige disciplina diaria. ¿Qué está en juego? Cada vez que cedes ante la lujuria, estás cediendo territorio. Estás debilitando tu autoridad espiritual, opacando tu discernimiento, y permitiendo que tu propósito se diluya entre placeres momentáneos. No se trata simplemente de caer en pecado, se trata de permitir que el enemigo coloque cadenas invisibles sobre tu destino. Pero cuando resistes, aunque sea con lágrimas, estás empuñando la espada del Espíritu. Cada batalla ganada en lo secreto es una victoria que repercute en lo eterno. La gracia no es excusa para la complacencia. Sí, la gracia de Dios es suficiente. Sí, Él perdona al corazón arrepentido. Pero esa gracia no es licencia para seguir cayendo sin luchar. Tito 2:11-12 dice:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La verdadera gracia enseña, transforma, fortalece. No te conformes con vivir bajo la bandera de la debilidad humana cuando has sido llamado a caminar en poder, dominio propio y victoria. Dios no te llama a ser perfecto, pero sí constante. Él sabe que hay días en los que vas a tropezar. Sabe que a veces el peso de la tentación parecerá insoportable. Pero no te llamó por ser fuerte, te llamó porque Él se glorifica en tu debilidad. La lucha contra la lujuria no es señal de fracaso espiritual, sino de que aún estás en la batalla. El verdadero fracaso es rendirse y dejar de luchar. Filipenses 1:6 nos recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona a sus elegidos. Él no te llama y luego te deja solo. Su espíritu está dispuesto, pero tú debes alimentar esa disposición con obediencia diaria. Una advertencia y una promesa. Si eres alguien que ha sido apartado para un propósito superior, no ignores esta lucha. No la minimices, no la justifiques. La lujuria puede destruir más que tu reputación, puede robarte años de avance, cortar conexiones divinas y enterrar tu llamado bajo una vida de doble ánimo. Pero también hay esperanza. Cada día que eliges la santidad, estás fortaleciendo tus muros espirituales. Cada vez que rechazas la fantasía vacía por la verdad eterna, estás avanzando. Cada oración, cada lágrima, cada no a la carne, es una inversión en tu propósito eterno. Porque el llamado que Dios ha puesto sobre ti es demasiado grande para ser entregado a cambio de placeres temporales. No fuiste diseñado para vivir atado. Fuiste escogido para vivir en libertad. Y en esa libertad, cumplirás el propósito por el cual fuiste creado. ¿Seguirás cayendo en la trampa silenciosa o te levantarás como el guerrero que realmente eres? La batalla es intensa, pero tu victoria ya ha sido escrita. Solo necesitas pelear. Y no soltar la espada. Conclusión. La lujuria es una batalla brutal, silenciosa y frecuente entre los elegidos. Pero también es una oportunidad. Porque toda batalla vencida fortalece tu espíritu. Y cada vez que eliges la santidad sobre el placer momentáneo, avanzas hacia tu propósito eterno. La pregunta no es si serás tentado. Lo serás. La pregunta es: ¿lucharás o caerás? Tu victoria no solo importa para ti. Importa para todos los que están destinados a ser tocados por tu vida. No bajes la guardia. No te rindas. El llamado es alto, pero el Dios que te llamó es aún más grande.